Nous sommes ravis de vous accueillir à cette deuxième rencontre que nous organisons en Espagne. La première que nous avons organisée, c'était l'année dernière. Je pense à peu près à un ou deux jours près, c'est à la même date. On l'a organisée à Cartagena avec la Cámara de Comercio. Et cette année, nous faisons exactement la même chose avec la Cámara de Comercio de Barcelona. Nous avons voulu cette rencontre pour partager avec vous des informations utiles pour, en tant que Marocain résidant en Espagne, particulièrement en Catalogne, porteur de projets ou déjà investisseurs au Maroc avec des projets déjà opérationnels. À la fin de cette rencontre, nous espérons vous apporter des éclairages à la fois sur l'environnement économique et sectoriel et des opportunités d'investissement au Maroc, et également sur l'accompagnement bancaire financier au Maroc pour accomplir vos projets et pour les réussir. 15% dans Bank of Africa, qui aujourd'hui nous permet classique. BMC Bank of Africa, c'est également une entreprise plongée dans la responsabilité sociale. Aujourd'hui, c'était une rencontre avec nos compatriotes marocains, les Marocains résidant en Espagne, particulièrement en Catalogne. C'était une journée de rencontre avec des Marocains investisseurs au Maroc qui portent des projets ou qui sont déjà avec des investissements opérationnels au Maroc. On est venu les rencontrer pour échanger, pour apporter des éclairages, pour informer, partager sur les opportunités d'investissement au Maroc, les différents secteurs qui sont porteurs, les régions notamment de l'oriental et du nord du Maroc. C'est pour ça que nous avons été accompagnés par nos collègues du Maroc, que ce soit en centrale avec l'intelligence économique ou le marketing entreprise, les directeurs régionaux du Nord et de l'Oriental, et bien sûr ce qui a complété la rencontre, c'est la présence des 3 consuls, comme vous l'avez vu. C'est une première et ça a fait plaisir à tout le monde et nous sommes ravis d'être les premiers à avoir réussi à rencontrer et à réunir les 3 consuls de Catalogne en une journée, Girona, Barcelona et Tarragona, et nous sommes ravis parce que nous avons des retours déjà positifs de nos invités qui étaient très contents et ravis de cette journée. Donc ce que je vous disais, alors les pays couverts, nous avons l'Angleterre qui est couverte doublement. Los últimos años la llegada de empresas catalanas y españolas en Marruecos es tremendamente importante y no tenemos más que ver el vuelo cómo va a Casablanca o a Tánger cada día de la RAM o de otros, ¿no? Que si estuviera por aquí el señor Anwar Mabrouki nos lo podría decir también perfectamente. Bueno, a mí se me ha pedido que explique un poquito la experiencia, mi experiencia de la empresa en la que llevo la dirección de esta empresa de Comsa en Marruecos. Hasta ahora y bueno, voy a ver qué va a pasar en el futuro. Estamos en el encuentro que el Banco de Marruecos, el Banco BMCE, Banco Marroquí de Comercio Exterior, ha preparado tanto para las empresas catalanas como para los marroquíes. Yo creo que ha sido una jornada tremendamente importante de cara a explicar la importancia de ir a invertir a Marruecos, en qué sectores y de qué manera. Creo que el banco por primera vez ha realizado un acto de estas características en Cataluña y el hecho de ver esta gran afluencia que ha habido hoy en esta sala pues indica que es un acierto para el banco el que haya organizado este encuentro. Hemos visto las diferentes intervenciones desde los 3 consulados, el cónsul general de Marruecos
Marruecos en Barcelona, el de Tarragona, el de Gerona, y los tres han insistido en la importancia de que la comunidad marroquí también pueda participar y facilitarles el que puedan invertir en pequeñas y medianas empresas en Marruecos. Importante a la hora de hablar de las remesas o la inversión de los ciudadanos marroquíes del exterior. Claro está que muchas veces hay un factor muy importante y al que casi no damos importancia, y que es justamente el factor que hace que muchas empresas multinacionales, internacionales, hayan escogido Marruecos para implantarse, y en diversos sectores de los más complejos, de los más con más valor agregado a los más clásicos o tradicionales. Las sociedades de acogida, o lo que yo podría llamar un arraigo en esta sociedad, pero sin desarraigo. Y muchas veces muchos observadores no logran entender por qué que se han adoptado todas las tentativas de eliminar las barreras, de eliminar las dificultades, pero también de tener visibilidad, de no multiplicar los interlocutores, porque esto también es otro problema. Seguridad jurídica. Marruecos es un país seguro jurídicamente para las inversiones. Bueno, estamos hoy en este encuentro organizado por un banco marroquí, el Banco Marroquí de Comercio Exterior, con la presencia de los 3 cónsules del Reino de Marruecos en Cataluña y de directores regionales del banco que han venido desde Marruecos. El interés que nos ha parecido para esta participación, digamos, y colaboración con este banco marroquí es justamente el tema que trata de la inversión de la comunidad marroquí del exterior en su país de origen. Y eso es en sí un cambio significativo en todo lo que es la relación de la comunidad marroquí con su país, y la transformación de lo que era siempre como un acto, digamos, de transferencia de remesas a Marruecos, transformar estas remesas justamente en una inversión útil en sectores de interés y traducir así la confianza que tienen en su país y aprovechar de todas las oportunidades que ahí se ofrecen. Les retombées seront encore plus positives. Donc si on passe un petit peu donc il y a les technopoles, l'investissement lui-même. Est-ce que también la puerta económica, y ahora no solamente de Marruecos, pero también de África, porque hemos visto el interés crecido que tiene Marruecos para desarrollar sus operaciones, la cooperación sur-sur con los países africanos. El BMC está en muchos países, más de una veintena de países donde está el BMC. Entonces estas fuerzas que existen en estos países están bien para acompañar las empresas que quieren invertir no solamente en Marruecos, pero también en estos países. Entonces, Tánger o la región norte mediterránea es una pequeña a nivel superficie, pero a nivel económico, a nivel aportación, tiene una aportación muy importante en el PIB de Marruecos. Se erige como un polo, un área industrial y de servicios con la que aporta siempre facilidades para sus operaciones bancarias o sus operaciones de comercio exterior. BMC Bank está saliendo de lo que se ha dicho ahora el cónsul general de Gerona, que había un matrimonio para el tema bancario, transferencia, apertura de cuenta. Queremos ir más allá para hablar de la creación de riqueza, creación de inversión, y tenemos una buena experiencia. Efectivamente, cuando hemos creado el banco en 94 aquí en España, hemos hecho un estudio del mercado, el business plan, el diagnóstico, hemos visto que había un déficit tremendo estamos muy cerca de España, 14 kilómetros, pero había un déficit tremendo en materia de conocimiento. Entonces, para el tema de inversión en Marruecos, nosotros estamos a vuestra disposición a nivel de nuestra región o a nivel del banco en general para acompañar sus inversiones en esta zona y también
más allá en los países africanos donde están. Para informar de la estabilidad económica, política, las ganancias jurídicas que están dando, el papel del Banco Marroquí de Comercio Exterior, el BMC Bank, que está aquí desde el 94 y que ha jugado un papel importante para acompañar a las empresas catalanas en Marruecos que han tenido éxito y que tienen éxito, y también queremos duplicar esta experiencia con nuestros compatriotas que conocen perfectamente el mercado catalán, que conocen el mercado marocain. L'aéroport de l'Aroui, nous avons l'aéroport de Oujda, la direction générale régionale de l'État, donc ils ont pu ramener les tarifs, la tarification de l'achat bien sûr des terrains originaires de la région de l'Oriental, je dis bien originaires de la région de l'Oriental, qui auront le privilège. Bien, donc nous sommes venus ici donc, à Barcelone pour représentant bien sûr notre banque qui est la BMC Bank of Africa. Et cette rencontre avec les Marocains du monde, ça nous a permis donc de les inviter et à venir investir dans la région de l'Oriental qui est Nador, Oujda, Al-Hoceima, etc. Donc pour leur présenter un petit peu la panoplie des produits et des services que peut offrir notre banque. Et l'alphabétisation dans le monde rural au Maroc. Dans les années 80, Fès était la seconde zone industrielle du Maroc derrière Casablanca. Aujourd'hui, la seconde zone industrielle du Maroc, enfin la deuxième région industrielle du Maroc, c'est la région de Tanger, Tétouan, le Hoceima. Et moi, par exemple, j'avais pas mis, quand je suis revenu au Maroc, j'avais pas mis les pieds depuis 10 ans, je crois. Et je suis allé, je crois, en 2008-2009 là-bas, et j'ai été extrêmement surpris par les changements, même en termes d'infrastructure. Un peu plus que 2 millions de passagers annuellement. Quisiera primero resaltar la importancia de Cataluña, pues Cataluña es la primera región donde residen marroquíes. Ellos constituyen, creo, hasta el 6% de la población extranjera, si no me equivoco, ¿no? En Cataluña tenemos casi 250.000 marroquíes, ¿no? Tenemos 3 consulados. Y Cataluña es la primera región que tiene, digamos, comercio con Marruecos. Entonces, estos datos ya por sí ya tienen, son digamos, indicadores. Parce que ce n'est même pas seulement une garantie, mais le camion, il devient propriété de la société de leasing. Tout ce que je peux dire d'une manière générale, c'est qu'au niveau de la BMCE, nous avons adopté une stratégie de proximité au niveau de l'investissement. 2 éléments majeurs. Le premier, c'est la régionalisation. Vous avez là 2 directeurs régionaux des 2 régions les plus dynamiques au Maroc, la région nord et la région de l'oriental. Bancaire au niveau de BMC Bank pour vous financer et surtout pour vous accompagner. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, l'acte de l'investissement, ce n'est pas que l'argent. Il y a beaucoup d'étapes qui viennent avant ça et qui sont liées plus à la phase... Cada uno aporta algo y entre todos generar algo bonito. Es como si tenemos... 5 años consejero económico y comercial en Madrid, he tenido, digamos, muchas ocasiones en acompañar a empresas españolas hacia Marruecos, pero nunca hemos tenido ocasiones de recibir una embajada a nuestros compatriotas movilizados, sensibilizados, para ir a invertir en Marruecos. Ir a Marruecos a invertir. Segundo, elegir el sector donde puede desempeñarse bien y invertir su dinero y tener un retorno. Tercero, cuando tenga esa visión clara del proyecto, entonces se buscará consejos. Y no hay mejor que, ahora sí, no voy a decir la promoción al BMCE, sino que me referiría a, hay 3 bancos marroquíes, o 3 bancos marroquíes de bandera marroquí que están en España. هي في أول حاجة هي تقريب الخدمات الجالية، لأن الجالية من تيهود المغرب عندهم صعوبات كبيرة باش ياخذوا هاد لي زانفورماسيون.
حنا جينا قربنا لهم هاد الخدمات وعرضنا على جميع الفئات باش تكون عندهم باش يشوفوا هذيك الصوره بان باش تعمل واحد مشروع دائما مرافقه البنكه والحكومه. البنك المغربي للتجاره الخارجيه يكون عنده لقاء مفتوح مع مغاربه كاتالونيا لشرح فرص الاستثمار في البلاد. بيان سور كيعاون الجاليه المغربيه في اسبانيا في اي حالات كتمشي عنده كيتعاون معك معها. وانا اول واحد مشيت عنده متعاون معايا في اي حاجه.